¿Cómo podemos ayudar a los padres o a las madres que han cometido esos errores a restaurar esos lazos de unión con sus hijos? Es muy importante que aunque los niños no nos dejen de hablar o nos traten mal, no verlo como una afrenta personal hacia nosotros, porque es una situación en la que el niño está respondiendo. Claro. No es particular dirigido a alguien y es posible que a lo mejor, en muchos casos, pero es posible que a lo mejor dejen de hablar a aquellas personas a las que más quieren. Ese conflicto de lealtades a las que a veces ellos se ven sometidos. Es que mi padre, al que yo lo quería mucho, ha dejado a la mamá y ahora resulta que está fuera y yo quiero mucho a mi papá y estoy más tiempo con la mamá, por ejemplo, pues ahora se va a enterar y dejo de hablarle. En esas situaciones tenemos que insistir, no llevarlo con orgullo, decir, pues el niño no me quiere, aquí estoy yo y que el niño venga cuando quiera. No, es insistir, insistir y si me dan un guantazo, pongo la otra mejilla y que me sigan dando. Sobre todo porque con los niños tenemos que dar todas las oportunidades que sean necesarias para restablecer de nuevo otra vez el equilibrio. ¿Cuándo va a ser restablecido? Pues cuando al niño le demos un poquito de seguridad, cuando empecemos a normalizar comportamientos, a hacer aquellas cosas que solíamos hacer anteriormente, a buscar un poco la normalidad que teníamos previo a la situación del divorcio. Qué bueno, Sergio. ¿Y qué tipo de terapias se pueden hacer a nivel psicológico o de gabinete para trabajar esos supuestos de ruptura y que se restablezcan esos lazos? Nosotros hacemos, hacemos aproximaciones sucesivas, es decir, vamos a ver, en un momento determinado, sobre todo vamos a hablar de a lo mejor niños que tienen 12, 13 años, que son un poquito más mayores, ¿no? Y que hay veces que se ponen bastante obcecados y muy firmes en una idea y que a veces es difícil sacarlos de ahí. Yo trabajo desde el respeto fundamental a lo que los niños quieren. Es decir, si el niño no quiere hablar con un padre en un momento determinado, bueno, yo lo voy a respetar, lo voy a dar los tiempos y vamos a buscar la forma en la que el niño está viendo la figura paterna. ¿Qué ideas irracionales puede tener con respecto al padre? ¿Qué ideas racionales puede tener? ¿Qué partes de razón tiene? ¿Qué partes que no? Y un poco eso, a ordenar ese tipo de ideas y a ver que, oye, que un papá puede hacer cosas buenas o cosas malas, igual que nosotros, igual que los niños, pueden hacer cosas buenas o cosas malas, pero eso no significa que el padre esencialmente sea malo. Y respetando los tiempos y buscando la forma de poder interaccionar con el padre, primero en consulta, con todas las variables bajo control y buscando solamente un entendimiento, un pasarlo bien, un estar a gusto en una situación de unos minutos, pero siempre con el control de los niños. Es decir, el niño tiene el control. ¿Cuándo estás preparado tú? ¿Estás preparado ahora? Venga, pues vamos a se le da ese protagonismo para que ellos vayan rebajando también sus tensiones, ¿no? Y además, muchas veces te lo dice el niño, yo 1 hora con mi padre y loco. Bueno, 1 hora no, pero ¿estarías dispuesto a 10 minutos? 10 minutos no. ¿Y si lo hacemos en el McDonald's, por ejemplo? Bueno, pues con una hamburguesa, pues a lo mejor sí. Hay que jugar con ese tipo de cosas para que el niño se pueda sentir cómodo, respetando siempre sus tiempos, sus maneras de... Me parece muy curioso porque además son casos que vivimos en el despacho y que en muchas ocasiones nos gusta siempre tener este tipo de entrevistas porque aprendemos muchísimo, nos ayudan a después poder enfocaros y derivarlos a vosotros como especialistas porque al final nosotros somos un poco la punta de lanza, ¿no? El cliente llega, te cuenta esta dificultad y este tipo de entrevistas que hacemos la verdad que nos dan a nosotros también mucha formación porque nos ayudan después a ayudar a los padres con sus hijos, o sea que muchas gracias de verdad, Sergio, porque nos da mucho valor. Lo has comentado un poco, pero sí me gustaría recalcarlo. ¿Qué supone el divorcio para un niño a nivel psicológico, según su edad? Pues dependiendo de la edad, pues, puede tener una serie de repercusiones u otras. Pero depende sobre todo de cómo los padres sean capaces de gestionarlo entre ellos. Si lo gestionan bien y se hace de una forma ordenada, pues es posible que no tenga demasiadas repercusiones. Algunas sí que puede haber, ¿no? Pero si se hace de una forma traumática, si hay, por ejemplo, episodios de malos tratos, episodios de gritos, esto le puede ocasionar al menor, pues, incluso daño cerebral incluso por ejemplo, una situación de estrés postraumático. Se ha demostrado a nivel científico que una situación de estrés postraumático sostenida en el tiempo genera daño cerebral. Genera daño cerebral en las zonas más relacionadas con la emoción del miedo. Eso es importante que lo destaquemos porque muchos padres y madres divorciadas no se dan cuenta que cuando vivimos en el conflicto
le estamos generando mucho daño a nuestros hijos y que realmente no lo decimos por decirlo. Es que vale más relajar y un poco lo que llevas diciendo todo lo largo de la entrevista, que es el tema de que hay que colaborar, de que hay que entenderse, de que hay que hablar, de que hay que al final poner el foco en los críos. O sea que me encanta que lo digas porque creo que va a quedar muy, muy claro, ¿eh? Y además, fíjate, yo incluso he tenido situaciones en terapia donde me decían los niños, es que los fines de semana me daba miedo bajar al salón porque yo no sabía si iba a haber conflicto con mis padres. Entre semanas iban a trabajar cada uno una hora y no había conflictos. Joder. Pero el fin de semana yo sabía que estaban juntos y algo podía ocurrir. Entonces todos los fines de semana el niño llegaba al salón, llegaba con miedo porque no sabía lo que se iba a encontrar. Pues esta es una situación donde obviamente si hay unos malos tratos no es deseable y esto puede generar en el niño pues obviamente problemas cuando ya es un poquito más mayor. Los hijos, Sergio, por naturaleza quieren tanto a su padre como a su madre. ¿Es necesario trabajar psicológicamente con los niños en caso de rupturas conflictivas? Obviamente sí, sin ningún tipo de duda. Y cuando una ruptura de pareja es altamente conflictiva entre los padres, bueno, pues por desgracia muchas veces al final los críos los metemos en el medio del conflicto. Sí. ¿Qué repercusión psicológica puede tener para esos hijos que los padres no se entiendan? Como ya te he dicho antes, puede haber, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático en el niño, es decir, que un trastorno de estrés postraumático tiene que ver mucho con ansiedad, con recuerdo situaciones pasadas, por ejemplo, me viene la imagen de cuando mi padre maltrataba a mi madre o cuando mi madre le dio con la llave inglesa en la cabeza a mi padre, por ejemplo, situaciones así que al niño le vengan recurrentemente cuando el niño empieza a crecer o cuando el niño es más mayor. Y obviamente le demos modelos de comportamiento para que el niño pueda reproducir esto en el futuro, por ejemplo. Esto es la parte de ansiedad. Luego también puede ocurrir que el niño tenga una tristeza permanente por la situación que está viviendo. Tristeza que le haga, por ejemplo, no querer ir al colegio, no querer levantarse de la cama, llorar, pesadillas, terrores nocturnos. Ese tipo de situaciones pueden ocurrir en los niños. Por lo tanto, en situaciones traumáticas, si no se actúa por parte de un gabinete a nivel privado, porque hay ausencia de medios o por una de las partes, sí que habría que actuar casi de oficio. De hecho, lo están haciendo a través de servicios sociales y a través de ese tipo de recursos que ayudan un poco a paliar las situaciones traumáticas de los niños. Sí, el único problema que tienen este tipo de organismos es que como están tan saturados y con escasez de medios, las citas suelen ser muy prolongadas y al final la intervención se eterniza y no le dan quizás el foco adecuado, ¿no? Que por eso en muchas ocasiones es interesante participar, por lo menos hacer una terapia de inicio mucho más frecuente, aunque los padres digan, oye, vamos a hacer ese sacrificio porque es por sus hijos, y a fin de cuentas es interesante, ¿no? Hacerlo de esa manera. ¿Qué provoca en los hijos ese llamado conflicto de lealtad con los padres? Pues provoca, como te he comentado antes, que en un momento determinado a lo mejor el niño puede decidir, oye, pues mira, resulta que yo estoy viendo que mi madre me necesita mucho, pero con quien me gustaría estar es con los dos a la vez. Pero como veo que, pobrecita mi mamá, que es que está sola, que es que a lo mejor no tiene trabajo, que es que me quiere tanto, mírala, si es que no puedo vivir sin mí, si es que llora mucho cuando estoy con mi padre, pues me voy a quedar con mi madre. Y que se posicione de una forma protectora, no sana, claro, no libre hacia un progenitor, en vez de que esa decisión no la tome el propio niño libremente, sino que sea él el que vea que, oye, que es que quiero estar con ¿Cómo podríamos, Sergio, hacer salir a la luz esa situación y hacer entender a esa madre del perjuicio que le está generando al niño y hacer a ese niño entender que él debe de tener libertad de decir realmente lo que quiere? Pues señalando a los dos progenitores que las dos partes tienen exactamente las mismas buenas habilidades para hacerse cargo de sus hijos. Que no porque uno sea mamá y el otro sea papá tiene más o menos habilidades para encargarse de su hijo, sino que los dos pueden tener muy buenas habilidades. Por lo tanto, no es un tema tanto de que yo tenga mis propios miedos, sino de que qué es lo que necesita el niño. Y el niño necesita a los dos progenitores por igual para tener una buena educación. Porque además va a ser más sano para él, porque va a tener dos referencias, va a tener dos formas diferentes y por lo tanto mayores habilidades de cara al futuro a poder enfrentarse con diferentes problemas que pueda tener. Si, por ejemplo, un papá es más laxo o es más permisivo y es más de gestiónatelo tú, y la otra mamá o la otra parte, por ejemplo, es un poco más
cuidadora y digamos que más precavida, el niño puede saber que hay dos formas de enfrentarse a la realidad. Entonces, oye, pues a lo mejor el niño dice, vale, pues quizás haya situaciones en las que yo pueda ser un poquito más atrevido y otras en las que a lo mejor no. Entonces, el que tenga esos dos modelos, desde mi punto de vista, es positivo y además es necesario, porque tiene diferentes formas, diferentes habilidades, ya te digo, de poder enfrentarse al mundo. Entonces, esta parte, que los progenitores lo entiendan, que lo que estamos buscando siempre es el beneficio para el menor y que los derechos del menor no se vean dinamitados, esto es fundamental. Esto es, yo creo que la base para que puedan dejar que las dos partes tengan acceso al menor y no sea una disputa entre me quedo yo con los niños. Pues es que solo te puedo decir gracias infinitas. Creo que hoy has dado una lección magistral. Creo que, bueno, va a ayudar, estoy convencido de que va a ayudar muchísimo, que va a ser un vídeo que van a ver muchas madres, muchos padres y que, bueno, agradecido. Solo puedo decirte que agradecido de que estés hoy aquí y tienes aquí la puerta abierta para volver cuando quieras y seguir explicando este tipo de situaciones que creo que son muy necesarias para ver si conseguimos pues erradicar esa forma de ver los divorcios y que siempre, bueno, bombardeados como estamos con noticias y con todo de que tiene que ser todo conflicto, tiene que ser todo pelea, porque desde Casa Semper Abogados consideramos que el divorcio se puede hacer con tranquilidad, con responsabilidad, con madurez y que se puede primar al final pues ese papel de padres que todos tenemos y que no vamos a dejar nunca, bueno, pues hasta que abandonemos este plano terrenal. Así que Sergio, muchísimas gracias y ya lo único que nos queda es decirles que por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan muchísimo, que se lo pasen a todas esas padres, madres, divorciados o que van a empezar el camino porque les va a ayudar muchísimo. Así que nada, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Javier.